Siento que me describo como una persona que desde muy chiquita siempre le ha gustado como ayudar a los demás. Yo decía, qué lindo esto, o sea, a mí me han ayudado y a mí me gustaría también como en algún momento trabajar en esto y ayudar a otras personas. Fue algo que yo siento que sí me marcó y nos marcó a todos como familia, pero en lo personal pues fue como la pérdida más grande que yo he tenido hasta el momento. A medida que va pasando el tiempo, a medida que va avanzando el proceso, se van encontrando pequeñas perlas entre el lobo y son esas pequeñas cosas maravillosas que empiezan a ocurrir. Ana María Garavito es psicóloga y psicooncóloga con una profunda vocación para acompañar a las personas y a sus familias durante el proceso de enfermedad. Actualmente se desempeña como psicooncóloga en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su práctica combina el conocimiento científico con una mirada cálida y profundamente humana en la que entiende que cada persona vive una experiencia única. Para ella, el acompañamiento psicológico va más allá de la atención emocional porque se eleva a esa oportunidad de escuchar, sostener, orientar y caminar al lado de las personas en momentos desafiantes de la vida, transformando así la manera en la que atraviesan la enfermedad. Fuera del consultorio, Ana María disfruta viajar y descubrir nuevos lugares, valora profundamente la amistad y procura vivir con compasión en cada ámbito de su vida. Ana María, bienvenida a Renacer. Muchas gracias, Yolima. Un gusto. Bueno, queremos conocer más de Ana María Garavito. ¿Quién es Ana María Garavito? Bueno, pues yo soy una mujer de 34 años. Y pues digamos que siento que me describo como una persona que desde muy chiquita siempre le ha gustado como ayudar a los demás o estar muy pendientes de los demás. Y bueno, también soy una persona que le gusta viajar. Está ennoviada desde hace bastante tiempo y bueno, pues muy familiar también. ¿Quiénes conforman tu familia? Mi papá, mi hermana y bueno, pues mi mamá falleció, pero bueno, yo siempre la nombro como parte de mi núcleo familiar. Por supuesto. Mi novio, mis tíos, mi abuela materna también y pues la familia de mi novia también me incluyo porque ya llevamos harto tiempo. Pues una de tus pasiones, me decías, es viajar. ¿Cuál fue ese último viaje que hiciste, Ana María? El último viaje fue el año pasado, fue un viaje familiar muy bonito. Fuimos con mi papá, mi hermana y mi novio a Italia y a Francia. Digamos que pues mi papá nosotras con mi hermana ya conocíamos París y todo esto, pero nunca habíamos estado con mi papá. Entonces era como algo que queríamos vivir y compartir con él. Y en Italia yo tengo familia que vive allá. Entonces fuimos a visitar a mi tía y pues un reencuentro familiar con mis primos. Entonces ese fue como el último viaje muy especial. Que se conocer otras partes también. Maravilloso, Ana María. Cuando eras muy chiquita, ocurrió un suceso en tu familia, inesperado, doloroso, que marcó tu vida, yo digo que para siempre, porque esas cosas dejan una huella, y que de alguna manera creo que definió lo que eres hoy día, ¿no? Y ese deseo de querer ayudar a otros. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, cuando yo era chiquita, pues tenía 6 años, íbamos en un paseo familiar y pues desafortunadamente pues hubo un suceso traumático, dramático en el que tuvimos una emboscada de la guerrilla y pues en ese momento falleció mi abuelo inmediatamente y bueno, mi mamá quedó muy mal herida y pues unas horas después falleció. Entonces sí fue algo que yo siento que sí me marcó y nos marcó a todos como familia. Pero en lo personal, pues fue como la pérdida más grande que yo he tenido hasta el momento y pues es algo que me enfrentó a la muerte, a que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y pues gracias a también ese proceso he conocido personas muy importantes también en mi vida que han sido parte fundamental en mi proceso de crecimiento, de aprendizaje, de lo que soy como persona, tanto familia, amigos, como también profesionales, como los psicólogos. Y pues digamos que ahí mi experiencia con la muerte, con el contacto, con lo que mis creencias y todo, creo que tuvieron
cambio importante así haya sido desde los 6 años a corta edad. Sí, porque estabas muy pequeñita, tenías solo 6 años, pero ahí conoces la psicología, Sí. porque empiezas a recibir ayuda para manejar ese duelo y probablemente es ahí que te enamoras de la psicología, Ana María. Sí, o sea, yo creo que la psicología, pues yo tengo una prima que es psicóloga, pero es una prima mayor. Yo me acuerdo también chiquita que ella dijo que iba a estudiar algo y dijo psicología y a mí la palabra me encantó como sonó psicología y yo, ¿qué será eso? Obviamente ya con lo de mi mamá tuvimos mucho acompañamiento psicológico, tanto digamos particular como también en el colegio también fue de mucho apoyo y ahí yo decía, qué lindo esto, o sea, a mí me han ayudado y a mí me gustaría también como en algún momento trabajar en esto y ayudar a otras personas. Y esto viene también ligado a que también desde el colegio, pues yo era de estas amigas de pronto a la que le piden un consejo, acá que le cuentan cosas, y entonces uno trata de ayudar y siempre ahorita yo miro para atrás y siempre he sido muy empática. Entonces, cuando ya me gradué del colegio, primero pues matemáticas, todas esas cosas para mí eran difíciles, las humanidades se me daban más y yo dije, bueno, pues esta es mi oportunidad de estudiar psicología. Y así fue como entré a estudiar psicología. Qué interesante, Ana María. ¿Y cómo viene entonces después esa especialización en psico-oncología? Que además en el país tenemos pocas psico-oncólogas. No había de hecho hasta hace poco oportunidad de hacer aquí esa carrera, pero bueno, tú eres tal vez una de esas primeras psico-oncólogas que tenemos. Sí, digamos que, bueno, a mí en la universidad yo no tenía conocimiento de psicología de la salud, no sabía que existía un acompañamiento para los pacientes con cáncer o con otras enfermedades crónicas, pero cuando hice mi última práctica, la del 9º semestre, la pude hacer en Fundación Santa Fe. Mi experiencia había sido siempre mi interés había sido más con niños, entonces yo había hecho práctica en jardín infantil, porque yo me soñaba con tener un jardín infantil, o práctica en pediatría, cuando tuve la oportunidad de hacerlo en el hospital. No se dio la práctica en pediatría porque no había cupo, y me dijeron, ve para oncología, y yo, ¿qué es eso? A mí me da miedo como la sangre, a mí me da miedo como todas estas cosas, y empecé mi práctica y empecé a ver que era un trabajo muy bonito, y pues tuve personas también profesionales que me fueron formando y que empezaron a ver de pronto como ese talento en mí, ¿sí? Como que de pronto yo no me había dado cuenta y mi jefe me dijo como, Anita, ¿tú no has pensado en dedicarte a esto? Cuando ya iba terminando mis prácticas. Y pues la vida me fue llevando un poco a ese camino también. Y dije, bueno, sí, ¿por qué no? Voy a buscar. Empecé a buscar formaciones. En el país no había nada de eso. Digamos que psicología oncológica ni siquiera se conocía. Entonces, las que vi fueron en el exterior y la que hice me gustó porque tenía la parte de oncología, pero también hay una parte importante de cuidado paliativo oncológico. Y era en Madrid, que a mí en la primera vez que yo fui a Europa con mi papá y con mi hermana, mi papá nos dijo cuál fue la ciudad que más les gustó y yo le dije Madrid y yo voy a vivir en Madrid en algún momento. Y entonces dije, todo me está llevando. Sí. Entonces hice esa maestría, que coincidencialmente fue la maestría que también mi jefe hizo, yo sin saberlo, y yo lo vi como lo vi como la señal. Y ahí empezó mi gusto por la psico-oncología. ¿Cómo podemos definir la psico-oncología? La psico-oncología es como una subespecialidad de la psicología clínica, de la salud, pero también con un componente oncológico, en el que, pues digamos, abordamos toda esta parte del proceso de ajuste de los pacientes y de los familiares que están en un proceso de enfermedad oncológica. Y pues vamos a veces desde el prediagnóstico, sí, desde el momento en que uno está le están sospechando una enfermedad oncológica, hasta, pues digamos, incluso después del fallecimiento con el acompañamiento a duelo de los familiares. ¿Cuánto tiempo llevas acompañando a pacientes oncológicos en sus procesos? Digamos que, bueno, de manera no formal, o sea, como en mis prácticas y todo, 11 años. Y ya, digamos, a nivel ya laboral, estoy desde el 2018 acompañando a pacientes y familiares, primero más en experiencia netamente de cuidado paliativo, pero ya
ahora mezclando las dos, soporte oncológico y también cuidado paliativo no oncológico. Bueno, queremos hablar entonces un poco de esa experiencia que has tenido acompañando a pacientes hemato-oncológicos puntualmente en sus procesos de salud y enfermedad. Y queremos hablar puntualmente de la leucemia aguda. Ana María, una enfermedad difícil, una enfermedad que, como siempre, será un diagnóstico inesperado y que tiene un alto impacto emocional en el paciente, en su familia, en su entorno. Se sigue estudiando, seguimos anhelando mejores posibilidades para los pacientes. Y queremos ver cómo desde el punto de vista emocional el paciente puede ser ayudado también desde una profesión tan linda como lo es la psicología. Entonces, cuéntanos un poco qué pasa en la vida de una persona y de su familia cuando reciben un diagnóstico de leucemia aguda. Digamos que yo lo veo como que hay un antes y un después, como que se parte un poco como esa trayectoria de vida, como lo que yo espero, lo que yo me imaginaba que iba a ser. Y pues hay un fuerte impacto emocional, como tú dices, del paciente, pero también de la familia alrededor. También, digamos, en estos diagnósticos hay mucho desconocimiento, ¿no? Porque además, digamos, las enfermedades hemato-oncológicas, a veces uno no las tiene tan claras eso qué es, ¿no? Porque de pronto me hablan de un cáncer, digamos, sólido, no sé, cáncer de hígado, en el cerebro o algo así, lo puedo identificar más y digo, bueno, me pueden hacer esto y me ayudan, me hacen una cirugía, me hacen una radioterapia o algo puntual. Pero cuando son enfermedades hemato-oncológicas esto está en mi sangre. O sea que la tengo por todo el cuerpo, Entonces es la sensación un como poco por todo el cuerpo y entonces ¿eso qué quiere decir? ¿Va a poder vivir con esto? ¿No? Entonces sí hay como un impacto emocional muy grande, con mucha incertidumbre, con mucho miedo, con mucha ansiedad, a veces también hasta rabia o a veces negación también de esto no me está pasando a mí, ¿cómo así? Venga, yo voy donde otro doctor o me hago otra vez los exámenes. Y para la familia también, porque si bien la familia no tiene la enfermedad en el cuerpo, sí la acompaña. Y esto conlleva retos, conlleva reorganización, cambio de roles en la dinámica o en la familia en sí. Conlleva también hablar de temas que son tabú en nuestra sociedad, como son la enfermedad, como son la muerte. Entonces sí es un impacto bastante intenso. Sí. ¿Cómo ayudar a esas familias que empiezan a tener un cambio en sus rutinas, muchas veces un cambio de roles, porque empieza todo a girar alrededor del cuidado del paciente? Y resulta que antes, pues, cada uno tenía su vida, ¿no? Su trabajo, su estudio, bueno, sus diferentes funciones que tiene miembros de una familia al interior de un hogar. Y de repente todo eso como que se altera. ¿Cómo ayudar a las familias en ese proceso de volver a tener ese reajuste, ¿no? Después de un proceso de diagnóstico de una leucemia aguda? Yo creo que es muy importante la información también, como que en la medida en que vamos conociendo sobre la enfermedad y sobre el proceso, eso también nos va a ayudar a entenderlo un poquito más y con base en eso empezar como a plantear esos ajustes. No solamente comunicación con el personal de salud sobre qué es la enfermedad y los tratamientos y lo que conlleva, no, sino también con el paciente o con los otros miembros de familia. Sí, como sentarse y ver, bueno, tenemos que hacer esto, cuáles van a ser mis responsabilidades, cuáles de pronto las puedo delegar, cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? Porque hay veces también que cada persona de la familia va a cumplir un rol diferente. O a veces también hay personas que dicen, no, a mí ir al médico yo no lo acompaño porque a mí eso me da miedo, porque a mí no me gusta, pero venga, yo le ayudo con las autorizaciones, o venga, yo le ayudo o lo acompaño cuando usted quiera hablar, o venga y nos sentamos y vemos un programa de televisión. Entonces también identificar yo qué puedo hacer en este proceso y también la persona que estoy acompañando como paciente qué necesita de mí. Eso creería que puede ayudar un poquito a mayor ajuste. Y sí, creo que el hablarlo mucho de cómo me estoy sintiendo también, del autocuidado, no olvida, se centra mucho toda la atención en el paciente, sí, entonces es el protagonista de novela, que está bien que lo sea, pero también necesitamos como los actores secundarios, que son la familia. Entonces, en la medida en que ese familiar, ese cuidador, también tenga momentos de
hacer cosas que le gusten, de continuar haciendo actividades laborales o de pronto que le llaman la atención, de tener buen descanso, hábitos de vida saludable, va a ayudar también en ese proceso de ajuste a que sea un poquito más llevadero, sí, proceso. Nosotros vemos en la fundación que un buen grueso de pacientes no recibe apoyo psicológico al interior de sus IPS y que tienen como ese vacío, ¿no? Esa carencia. Y solitos de alguna manera logran sortear las dificultades y seguir adelante. Pero pues sabemos que lo ideal tal vez es que cada paciente tuviera ese acompañamiento. Sin embargo, para los que no tienen esa posibilidad, o sea, qué señales, qué signos es importante identificar para que quienes nos están escuchando sepan y puedan levantar la mano y pedir ayuda. Sí, yo creo que es muy importante y ojalá todas las personas, todos los familiares tuvieran también ese acompañamiento desde psico-oncología. También el apoyo es no solo para el paciente, sino para el familiar. El contexto es difícil, pero digamos hay algo muy importante, es conocer sobre un síndrome que se llama síndrome de sobrecarga del cuidador primario. Es un síndrome, digamos, que se genera cuando estamos ante una situación de estrés y cuando estamos, digamos, muy enfocados en el cuidado del otro y nos olvidamos un poquito de nosotros mismos, y puede generar síntomas físicos como por ejemplo empezar a sentir malestar, dolor de cabeza, dolor de la espalda, debilidad, cansancio, pero también a nivel emocional, mayor tristeza, irritabilidad. De pronto ya cuando siento que me estoy como agobiando y ya le empiezo a hablar o contestar fuerte a los demás o a mi paciente, que antes de pronto lo hacía con todo el amor del mundo y ahora es como, ay, usted sí que molesta o cosas de ese estilo. Esas son, o si estoy teniendo problemas para dormir, por ejemplo, o consumo de sustancias, también digamos que ahí yo diría que son elementos que nos pueden indicar que necesitamos un apoyo emocional adicional. Qué importante. Y en el caso del paciente, porque hay reacciones emocionales que son normales, ¿cierto? Como esperadas frente a una noticia tan impactante como es recibir un diagnóstico positivo para cáncer, pero ¿qué podríamos decir? ¿Es normal? ¿Hace parte de su proceso adaptativo? ¿Y qué debe llamar la atención de ese paciente o de esa familia y decir, no, necesitamos ayuda para el paciente? Sí, digamos que también debemos entender que las respuestas emocionales son normales y son esperadas en este proceso. Sí, que es normal tener momentos de tristeza, de rabia, de angustia, de miedo, también de felicidad, ¿por qué no? Que a veces también a mí me ha pasado en consulta familiares o pacientes que dicen, hoy tuve un buen día y lo disfruté, pero yo no lo debería disfrutar porque estoy como en este proceso. Entonces, digamos que esas son las respuestas emocionales esperadas y son saludables. Las emociones no son buenas ni malas y eso también es importante porque a veces las vemos de esa manera. Cuando nos hacen sentir bien, las llamamos buenas o positivas. Cuando no nos hacen sentir bien o son desagradables, las llamamos malas, o desagradables. Las respuestas emocionales son adaptativas o desadaptativas, ¿sí? Cuando pedir ayuda o cuando también puedo decir, esto como que necesito de pronto que alguien pueda hablar con alguien y ver cómo me puede ayudar. Cuando vemos que las respuestas emocionales son más intensas y duraderas y cuando también nos afectan, digamos, como nuestra cotidianidad. Entonces, sí, de pronto está bien estar triste, ¿sí? Pero si vemos que la tristeza es todo el tiempo, si me estoy aislando, si ya no estoy disfrutando de cosas que antes eran agradables para mí, si de pronto en la ansiedad, por ejemplo, tengo pensamientos constantes, rumiativos sobre ciertos escenarios hipotéticos que no han pasado y eso no me permite vivir, digamos, ahí es importante porque se pueden manejar y se puede hacer que la calidad de vida a nivel también emocional del paciente y de la familia sea mucho mejor durante el proceso del diagnóstico y el tratamiento. La relación de pareja sin duda es algo que se ve afectado porque pues es difícil, el paciente está mucho tiempo hospitalizado, hay a veces complicaciones, la prioridad se convierte cuidar y recuperar de la salud de esa persona, entonces a veces hay una desconexión, digo yo, afectiva entre esa pareja. ¿Cómo lograr mantener una conexión afectiva en medio de un proceso tan difícil de tantas subidas y bajadas? Sí, además porque es muy largo, o sea, digamos que estas enfermedades no son enfermedades que
que son una semana, 2 semanas y ya no, sino que son enfermedades que duran harto tiempo y eso cambia mucho esa dinámica. Y dentro de esos cambios que hablábamos anteriormente, digamos de los roles o de las dinámicas familiares, empieza a ocurrir que la pareja, perdón, deja de ser el esposo o la esposa y se vuelve el cuidador. Entonces eso ya hace que haya un cambio importante, en donde yo ya no veo al otro como mi esposo o mi esposa, sino lo veo como esa persona que me está ayudando o veo al paciente como la persona que necesita mi ayuda. Muy importante la comunicación también, ¿sí? Como de no dejar de hablarse, ¿sí? No dejar de tener momentos especiales, ¿sí? Digamos, entender también los cambios que puede producir la enfermedad y los tratamientos a nivel de imagen física, a nivel también de que de pronto estoy más estresado y estoy más preocupado, entonces como que mi prioridad es mi enfermedad y mi proceso o ayudar a mi familiar en esto y no tanto como lo otro. La sexualidad también se afecta un montón porque los tratamientos también pueden tener efectos secundarios y parte del familiar a veces hay miedo de la pareja y como miedo, ¿será que sí puedo hacer esto? Por ejemplo, digamos en el acto sexual o algo así tengo miedo de que tal que le haga daño, si se puede, no se puede. A Entonces, veces tenemos miedo hasta darle un beso. total. Porque ¿Qué como tal? hay tanto cuidado alrededor de ese paciente que no se nos puede enfermar, que no podemos traerle virus, que Sí. entonces a veces hasta tenemos dudas si Sí, el sí me esposo puedo le puede dar un acercar, beso a su sí me esposa. puedo acercar, sí Ujú, le puedo comprar flores, porque no sé si de pronto ujú, por la inmunosupresión y todo se puede. Creo que es muy importante también hablar de eso con el médico y son temas que a veces dejamos un poco de lado porque nos da pena sí. o porque pensamos, como estamos pensando en eso, sí, sí hay otras cosas más importantes, pero la sexualidad y la relación de pareja es fundamental. Entonces, es muy importante hablar también con el médico de esto, de estos miedos, de doctor, ¿le puedo dar un beso? Ujú. Doctor, ¿puedo hacer esto? Doctor, resulta que pues no tengo ganas y eso también, y cómo lo abordamos, o tengo sequedad, o sí, la libido se bajó muchísimo. Entonces creo que es muy importante hablarlo, comentarlo, porque se pueden hacer cosas pues para ayudar. A nivel emocional, también entender que la intimidad no solamente es el acto sexual, que a veces también lo confundimos, pero el continuar teniendo detalles de, hoy estás linda, estás lindo, cómo te ves de guapo con esa camisa, va a ayudar, ¿sí? Va a ayudar a restablecer ese vínculo, detalles. Recordar de pronto también, o puede ayudar también como volver como a los álbumes del matrimonio, de cómo nos conocimos, o escuchar una canción que nos gusta, ayuda un poquito como a restablecer ese vínculo Ujú. y siempre está hablando, ¿cómo te sientes hoy? Hoy, ¿cómo te gustaría que te tratara? ¿Qué necesitas de mí? ¿Lo que quieres que lo intentemos? Sí, no, listo, no te preocupes y nos vinculamos desde otra manera. Qué importante eso, es como encontrar o reencontrar esas otras formas de expresar el afecto, ¿no? Exactamente. Con los hijos, Ana María. Sé Sí. que esto pues puede tener un espectro muy amplio dependiendo de la edad de los niños, pero en términos generales, si hablamos de niños y adolescentes, a veces los padres los excluyen un poco de todo este tema del diagnóstico, del tratamiento, de lo que se convierte, digamos, en la vida, que es el hospital, la quimioterapia, etcétera. Y es un poco en nombre del amor para protegerlos, ¿no? Porque a veces los padres sienten que los niños, si son muy pequeños, no están en capacidad de entender, entonces mejor no les decimos nada. Si son adolescentes, pues también no queremos como hacerlos sufrir más de la cuenta, etcétera. Pero ¿cuál es realmente la recomendación frente a los hijos? ¿Cuál es la mejor forma de poderlos incluir en este proceso? Porque al final hacen parte de la familia, ¿no? Total, y es muy importante y sí, efectivamente es de los miedos más comunes y que lo primero que uno hace es, no lo vamos a hablar solamente entre adultos, entre nosotros, pero los niños y los adolescentes se dan cuenta, ¿sí? De todo. De todo. Sí. Ellos se dan cuenta de pronto que los papás están más tristes, que están más estresados, o de pronto que se están ausentando más porque van a citas o hay hospitalizaciones, o que de pronto los abuelos lo cuidan más o están más pendientes que los papás. Entonces ellos se dan cuenta y digamos que sí recomendaría involucrarlos. Obviamente desde el rol como niños y adolescentes, ¿sí? También desde, pues teniendo en cuenta la edad.
De pronto no necesariamente tenemos que hablar con muchos detalles de la enfermedad o de toda la información detallada que nos da el hematólogo sobre la enfermedad, el tratamiento, los riesgos o el pronóstico, no, pero sí es importante hablar de papá o mamá o el abuelito o la tía están pasando por un proceso de enfermedad, es le están poniendo este tratamiento, por eso a veces puede estar más cansado, a veces puede que no pueda jugar contigo, de pronto tu abuelito te va a cuidar más, porque eso va a ayudar a que el niño vaya comprendiendo lo que está pasando, vaya entendiendo un poquito. También otra cosa que pasa es que los niños no son bobos y empiezan de pronto, dejan, no sé, el examen ahí y ya con la tecnología y todo, entonces Google, y se encuentran con un montón de información que los puede abrumar más. En cambio, sí, como adultos nos acercamos a ellos y les explicamos y les decimos si tienes preguntas o si hay algo más que quieras saber, aquí estamos nosotros para ayudarte, ese proceso va a ser mucho más fácil. La respuesta o el impacto emocional, no voy a decir que no va a estar, porque sí va a estar, pero sí va a ser algo que podamos acompañar y que va a ser menos difícil para ese niño. Sí, yo creo que estar disponibles para responder sus preguntas, o sea, estar disponible, hablar con la verdad, ¿cierto? Con honestidad, porque a veces también les decimos mentiras para protegerlos, pero resulta que lo que tú dices, Ana María, los niños se dan cuenta y después cuando encuentran que era una mentira, pues se sienten engañados. Traicionados, sí. Y se pierde la confianza. Y creo que después recuperar confianza no es fácil. Entonces yo sí creo que esa es una recomendación muy, muy válida, muy importante, y es ser honestos. Y creo que si los padres no se sienten en capacidad de hablar solos con sus hijos, también pedir ayuda es válido, ¿cierto? Acompañarse de un profesional de psicología, etcétera. A veces las enfermeras hacen esa labor también de psicoeducación y lo saben hacer muy bien. Entonces creo que buscar esas ayudas también es válido. Sí, exacto, y creo muy importante también como tener apoyos externos en el sentido de no nos quedemos con que solamente esto es algo personal, que se maneja solamente a nivel de la familia, ¿no? Sino, por ejemplo, hablar con el colegio y decir, estamos pasando por esto, porque puede haber cambios en comportamiento y todo, que el colegio también puede ayudar. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de verdad tolerable, ¿sí? Y es como lo que hablaba al principio, de no hay necesidad de dar todos los detalles, ¿no? Sino de ir mirando como de a poquitos, dar trozos de información y ver también el niño qué otras dudas tiene. Exacto, yo le llamo a eso dosificar la información también. Claro, porque a veces les damos unos tratados así que el niño tampoco puede digerir. Exacto. Poco a poco, creo que gradualmente siempre va a ser mejor. Y entonces de pronto, con base en eso, entonces digamos el niño puede volverse un eje súper importante y donde él se va a sentir también como me tienen en cuenta y los empodera al niño y al adolescente de, bueno, papá o mamá están malitos, entonces ayúdame y le llevamos el agua para que se tome sus medicamentos. O vamos a ver películas o dale un abrazo o quieres acompañarnos también al doctor, ¿por qué no? Y eso también los hace a ellos sentir empoderados y también se restablece o se refuerza ese vínculo emocional, papás, hijos o los niños con los demás miembros de la familia. Sí, de acuerdo. Bueno, volviendo un poco al cuidador, ¿cómo lograr que ese cuidador pueda ayudar a su paciente, pero sin sobreprotegerlo, sin restarle tanta autonomía, permitiéndole al paciente hacer las cosas que el paciente sí puede hacer? Porque a veces el paciente se siente un poco agobiado, ¿cierto? En medio de ese amor del cuidador, porque no los dejan hacer nada. Y resulta que él, en medio de lo poco que puede hacer, pues quiere seguir teniendo su autonomía en esas pequeñas cosas, en la toma de decisiones, etcétera. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos darle ahí al cuidador para que tenga ese mejor equilibrio, digamos? Hablar con el paciente, ¿sí? Darle, digamos que desde el amor tendemos mucho a esta sobreprotección. Y pues como tú dices, el paciente se empieza a sentir también abrumado porque además también la enfermedad trae tantas cosas que genera también algo que es la pérdida de autonomía y la independencia, porque ya no puedo salir solo o no puedo ir a la cita solo como antes, sino ahora va todo el mundo. Pero entonces es hablar y hacer como acuerdos, ¿sí? Como dependiendo también de la funcionalidad de la persona, ¿sí? Porque digamos que si hay un paciente que está más dependiente, pues va a necesitar más ayuda, pero no necesariamente significa que no va a tener autonomía.
Entonces, por ejemplo, reforzar en esos momentos, elige, por ejemplo, qué quieres comer. Elige, por ejemplo, hoy cómo te quieres vestir. Elige, por ejemplo, digamos, si podemos elegir horarios de citas médicas, como esas cositas que de pronto son de la cotidianidad, empezar a ir de a poquitos. Hay mucha ansiedad también del cuidador. Sí, hay como este miedo, entonces también es importante trabajarlo y ver desde el cuidador esta idea que tengo o este miedo que tengo, qué tan real es, o si está pasando en este momento o no. ¿Sí? Entonces yo recomendaría la comunicación. La comunicación es una de las herramientas más importantes en este proceso que abarca todo. Entonces, en la medida en que puedo tener más información sobre lo que puede o no puede hacer mi familiar, hablarlo con el médico tratante, y a veces también yo le digo a los pacientes, como díganlo delante de familiar en la cita médica, porque el paciente a veces me dice, pero doctora, es que él no me cree que yo puedo ir al centro comercial o a dar una vuelta solo, no, sino que si el médico lo dice, es una figura de autoridad, también ayuda. Empezar con cosas pequeñas y a exponerse de a poquitos. Entonces puede ayudar también es hacer exposición gradual. Un ejemplo, digamos que salir a caminar. Entonces lo que se puede hacer es, ok, tú quieres caminar solo, vamos a hacerlo, pero entonces yo voy a estar detrás tuyo y si necesitas algo, te voy a estar aquí acompañando y voy a estar pendiente de ti. Y otra cosa que puede ayudar es también la comunicación. Esa confianza, digamos, entre el paciente y el familiar, en que el familiar se sienta tranquilo de que el paciente va a comunicar cuando se sienta malito o cuando necesite ayuda, que a veces en eso los pacientes no quieren ser una carga. Sí. Y entonces dicen como no, yo me aguanto el dolor o me aguanto la debilidad o digo que todo está bien. Y eso crea un poquito la brecha, no de desconfianza, pero sí de que el familiar diga, pues es que si no me dice, yo tengo que estar encima de él para darme cuenta cuando está malito y demás. Entonces también como establecer esa comunicación, digamos, verdadera, real, sincera, de como paciente, cómo yo me estoy sintiendo y cuando realmente sí necesito ayuda o cuando me estoy sintiendo mal para ir al médico, para que el familiar también pueda estar un poco más tranquilo de tenemos esta comunicación, entonces por ende ya sé que puedo tener también estos espacios donde lo puedo dejar un poquito más independiente. ¿Cómo abordar ese miedo a hablar de la muerte? Sí, porque al final estamos frente a una enfermedad en donde es inevitable que en algunos momentos el paciente sienta ese temor, ¿cierto? Y la familia también. Pero pocas veces se abren a hablar de este tema, porque culturalmente nos han enseñado, Ana María, que de eso no se habla. Eso nos genera mucha angustia, mucho temor, y entonces así educamos a los niños y se convierte en algo, en un tema absolutamente tabú. ¿Cómo cambiar eso para que podamos entender la muerte como un proceso natural de la vida misma? Sí, es algo muy difícil en el sentido de que viene, digamos, de tradición y de la forma en cómo hemos sido criados y de tal vez la concepción de muerte, sobre todo que tenemos en Occidente, de que vemos la muerte como algo malo, como algo feo, como algo pues muy doloroso y de mucho sufrimiento. Pero digamos, creo que en estos procesos ver la enfermedad que a veces abre esa puerta, ¿no? Que nos abre la puerta a una realidad que nos va a pasar a todos, danos la oportunidad de, ok, sentémonos y veamos qué queremos hablar de la muerte. Digamos que creo que para los familiares y para los cuidadores o para los mismos profesionales de la salud, saber que si un paciente o la persona nos habla de tengo miedo a morir o quiero dejar esto arreglado o quiero empezar a hablar sobre si el tratamiento no funciona y me deterioro como quiero mi muerte también, creo que es muy importante darle la oportunidad. A veces tenemos expresiones como no hable de eso porque además creemos que al hablar de eso lo llamamos. Sí. Entonces como que lo adelantamos. Eso es un mito, eso no pasa. La muerte nos va a llegar a cada uno cuando nos tenga que llegar. Entonces sí, en lugar de decirle a esta persona como no, papá, no hable de esto, ay no, eso no está pasando ahorita, ¿para qué? De pronto sí sentarnos porque eso puede ayudar a disminuir el malestar emocional del paciente. De pronto también ver que
la muerte no tiene que ser fea, la muerte no tiene que ser mala, ¿sí? Y en la medida en que lo podamos hablar y lo podamos ver desde esta manera, pues cuando nos enfrentemos a ella va a ser mucho menos doloroso que cuando la seguimos viendo con resistencia. Entonces, sí, mi recomendación es, si su familiar o están acompañando a alguien y les empieza a hablar de yo tengo miedo a la muerte, sentarnos y abrir esa comunicación. Es darnos permiso, ¿cierto? Sí, de traer el tema sobre la sí, mesa. y que a veces también, si no tenemos respuestas, es válido también decir, no tengo ni idea cómo responderte esto, pero aquí estoy yo para acompañarte y charlémoslo a ver si de pronto entre los dos encontramos algo, Sí, o no. sí. ¿Se puede encontrar sentido y propósito en medio de un proceso tan difícil? Sí, sí se puede. Digamos que hay algo que se llama desde la psicología positiva, el crecimiento postraumático, y es también como esta resignificación del proceso de enfermedad, donde uno puede encontrar también situaciones en medio de un caos o en medio de algo que es muy difícil, que son bonitas, ¿sí? Entonces sí se puede encontrar esperanza. A veces la esperanza no necesariamente tiene que ser como una curación de la enfermedad, ¿sí? Sino que también es saber que todo al final va a salir de la mejor manera, de que puedo tener síntomas mejor controlados, de que puedo tener tiempo para compartir con mi familia, de que puedo conectar con lo que yo quiero seguir siendo. Y retomando un poquito con la pregunta anterior de la muerte, la muerte es una realidad, pero más allá de eso es cómo queremos vivir el tiempo que nos quede, sea mucho o poco, y creo que eso también es esperanza, es de disfrutar el día a día, de saber que si de pronto hoy tuve un mal momento, ese no va a ser para siempre y que mañana puedo ser mejor, que también estoy con personas a mi alrededor que me están mostrando su apoyo, que me estoy dando cuenta también de muchas cosas que tal vez en otro momento o nunca las había visto en mí, pero que estas situaciones tan difíciles y tan desafiantes sacan un montón de cosas bonitas de uno. Entonces creo que ahí para mí eso es como esperanzador. Ana María, ¿qué has aprendido de trabajar y de escuchar y acompañar a tantos pacientes durante estos años? ¿Qué lecciones te han dejado esos pacientes? Pues muchas. Yo siempre digo que cada paciente es como un regalo. Y pues les agradezco, digamos, que me permitan acompañarlos en todos sus procesos. En ver también la fortaleza humana, y fortaleza no quiere decir siempre tener una actitud de yo puedo con todo, ¿no? Sino de poder ser capaces de ir asumiendo los retos que viene de cada día. Y he aprendido sobre todo, pues que la vida hay que vivirla y hay que disfrutarla. Y de que hay que estar rodeados con las personas que sí son importantes para nosotros, de que al final lo más importante es lo que le da sentido a nuestra vida independientemente de lo que sea, y que eso hay que cultivar, que las cosas también son pasajeras, pero que los tiempos que uno comparte con sus seres queridos, haciendo lo que le gusta, es lo que al final le va a dar sentido, y es al final también lo que los otros van a recordar de uno cuando pues uno ya no esté en este plano. ¿Qué mensaje podemos darle a esos pacientes con leucemia aguda que nos están escuchando y a esas familias y cuidadores? Yo les diría que no están solos, que cuentan con un equipo, digamos, desde lo profesional, de médicos, enfermeras, psicólogos, bueno, voluntarios, pero que también cuentan con una red de apoyo familiar y de amistad, que seguramente va a hacer que este proceso sea más llevadero, que todo es pasajero también, por más de que sea difícil el día, siempre hay algo que nos ayuda a tener un poco de esperanza o ver como luces en ese camino que a veces vemos tan oscuro, y que se agarren también de eso. Yo a eso le llamo las perlas entre el lodo, Ana María, y es que a veces, claro, cuando nos dicen que tenemos leucemia aguda, nos sentimos así como en medio de un lodazal, ¿cierto? Del que uno cree que no va a poder salir. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que va avanzando el proceso, se van encontrando pequeñas perlas entre el lodo, y son esas pequeñas cosas maravillosas que empiezan a ocurrir. Ese médico profesional, humano, que me está ayudando, esa enfermera amorosa y cuidadosa, ese cuidador que me acompaña, que me escucha, el propósito, en fin, son tantas cosas que creo que es lindo al final poder identificarlas y rescatarlas, las perlas entre el lodo. Total. Ana María, ¿qué viaje viene ahora para ti después de Italia?
Ahorita me voy a Guatemala. Sí, vamos, este es un viaje totalmente diferente. Pues digamos que con otras experiencias y creo que un poco más retador porque va a ser menos citadino y más de aventura. Entonces, bueno, pues vamos a disfrutarlo. Pues mucha suerte en ese viaje. Y ya para terminar, ¿qué significa para ti la palabra renacer? Yo creo que renacer es reconstruirse, es de pronto uno romperse en pedacitos que uno piensa que nunca van a poder unirse nuevamente y volver a pegarlos y volver a sentir o darme cuenta de que a pesar de esta destrucción me puedo volver a unir y ser más, no voy a decir más valioso como de que antes no valía, pero sí de que ya tengo una experiencia y de que me han pasado cosas y tengo unas cicatrices que me han mostrado lo fuerte que soy. Ese yo creo que es renacer para mí. Ana María, gracias por compartirnos tu proceso de transformación. Muchas gracias a ustedes.